la fotografía inicial de este panel. Como les decía Humberto, vamos a concentrarnos ahora en hablar de futuro y particularmente del futuro de la industria, un gran tema no solo para Uruguay, sino para el resto de los países de la región y también de Iberoamérica, por supuesto. Una mirada hacia el futuro en los nuevos contextos industriales 4.0 y más allá. Y ese más allá, qué amplio. Vamos a darle la palabra en una primera instancia al coordinador de este panel, al doctor Sergio Abreu. Decíamos doctor por abogado, exministro y una larga carrera, así que le damos la palabra. Abreu, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. El agradecimiento a la invitación que hace un tiempo y el esfuerzo que se ha hecho para construir esto. Yo no voy a traer ningún PowerPoint porque vamos a tratar de coordinar nuestro cambio de ideas. Sí, lo importante es tratar de interpretar lo que dice el rótulo de hacer que las cosas sucedan. Y estamos en estos tiempos, en muchos años electorales, donde generalmente se hace política en poesía y después se tiene que trabajar en prosa, que es el gobierno. Y ahí ya las cosas acaban porque son las políticas públicas que se deben aplicar. Este tema de las industrias que van desde... es algo que me provoca una serie de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y sobre todo desde el punto de vista de la modernidad. A mí me gustaría ver si coincidieran sobre tres temas que me gustaría conversar, que son el monopolio en lo económico, el proteccionismo en lo comercial y la piratería en lo tecnológico. Estas tres cosas, ¿se mantienen o no se mantienen? El monopolio en lo económico es el elemento público o privado que ayuda a la competencia. El proteccionismo ya no es un elemento que retardatario de la reconversión de los países, porque país que se protege y no reconvierte es pobreza asegurada. Y la piratería tecnológica en el sentido de cómo se importa lo digital en los nuevos modelos de producción. ¿Por qué digo estos tres elementos? Porque hoy 2/3 del comercio mundial, 2/3 del comercio mundial es intrafirma. Y el 60% de los bienes que se exportan son semiterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país tiene el desafío de tener una apertura para poder competir, un costo país para poder ser atractivo para las inversiones y sobre todo una inserción en el ámbito de los factores de producción, capital y trabajo, que es la tecnología. La tecnología, al insertarse entre capital y trabajo, le ha dado un gran mentiz a la lucha de clases. Ya no es el capital con el trabajo, sino simplemente una tecnología que transforma a los países en la educación, en la competencia, en la productividad y en valores que hacen a la nueva realidad global. Entonces, estas tres cosas tienen que ver con la industria, tienen que ver con la producción, con el valor agregado. No tiene que ver a veces, a mí me gustaría que estuviera algún representante de industria del Brasil acá, por ejemplo. Yo sé que hay cantidad de problemas de tipo pero nosotros somos un país que tenemos dos grandes vecinos, el Uruguay, que de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio. Y entonces cuando uno habla de esto quiere tener por lo menos la industria brasileña. A mí un canciller brasileño hace 15 o 20 años me dijo, no te equivoques con el Mercosur, que de paso digo que es un moribundo que camina. No hay entierros porque generalmente nadie entierra en un organismo internacional porque sobrevive de los viáticos. Pero no te equivoques con el Mercosur, que es la industria de San Pablo, la minería y la agricultura de la Argentina, la energía del Paraguay, el Uruguay, turismo y un poco de ganado. Bueno, este es el modelo que no me lo leí, me lo dijo un canciller en las negociaciones. Digo esto no como crítica, sino como esa realidad que tiene que ver con la apertura, con la competitividad, con los monopolios económicos y sobre todo tiene que ver con la tecnología y los nuevos modelos de comercio. Después vamos a hablar en otra etapa que me gustaría es sobre el tema de la crisis del multilateralismo, de la organización y las reglas de juego que tienen que ver precisamente con el tema industrial, que no solo son aranceles, sino son la convergencia normativa. Así que yo les dejo, para empezar esta terapia de grupo que les agradezco, me siento bien liberándome con estas cosas, porque creo que es importante sí trabajar en prosa, quiere decir cómo hacemos que las cosas sucedan y no simplemente quedar en las declamaciones teóricas
que hace tiempo que venimos recorriendo con fracasado éxito. Adelante. Bueno, bien, después de esta introducción del doctor Sergio Abreu, vamos a darle paso al licenciado Mariano Mayer. Él es secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina y nos va a disertar sobre la economía del conocimiento e industria. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias por la introducción. Un placer estar acá. Voy a dar una perspectiva para tratar de aportar al debate súper interesante. Nosotros partimos de la base en Argentina cuando empezamos el gobierno, hace casi 4 años, un poco menos, siendo la tercera economía más cerrada del mundo, luego de un proceso de irnos cerrando, que por supuesto tuvo un impacto enorme en un montón de cuestiones, con necesidades macro de estabilización que todavía siguen estando para trabajar y con muchísimos problemas de competitividad siglo XX, diría yo, que debiéramos haberlas tenido que resolver hace muchísimos años, pero que no lo hicimos y que encaramos el proceso ahora. Burocracia, impuestos, costos laborales, falta de financiamiento. El sistema financiero argentino son menos de 15 puntos del PBI. En el ranking mundial estamos entre Burundi y Botsuana acercándose además. Con lo cual, con todos esos problemas macro, encarar el proceso de la industria del futuro, por supuesto que podía sonar como demasiado siglo XXI para las necesidades que teníamos, pero decidimos encararlo en simultáneo, porque el mundo no para y porque creemos que hay que encararlo y abrazar ese cambio tecnológico del que tanto se habló. Y sobre todo porque nosotros estamos convencidos que el apoyo, el fomento de la economía del conocimiento no solo tiene valor como crecimiento en sí, como sector, sino que sobre todo tiene un potencial enorme de ayudar al crecimiento de los demás sectores, o sea que no es uno o el otro, ¿cierto? Y por otro lado teníamos una ventaja en Argentina, que es que a pesar de ser el país más cerrado y de un montón de políticas anti-innovación y anti-emprendedores, o casi, teníamos y todavía tenemos un ecosistema de economía del conocimiento, de servicios basados en el conocimiento muy fuerte. En alguna medida producto de una ley que se aprobó hace 15 años, que fue la ley del software, que terminó teniendo un impacto gigante. En la Argentina hoy trabajan 100.000 personas solamente en el sector de software, empleados, ¿no? Y el año pasado se llegaron a exportaciones entre software, ingenierías y los demás subsectores de la economía del conocimiento de cerca de 6.000 millones de dólares. Para que se den una idea a nivel de exportaciones, este año o el año pasado Argentina alcanzó un récord de exportación de carne que fueron 2.000 millones de dólares. O sea que Argentina exporta de conocimiento 3 veces lo que se exporta de carne. Algo que es muy poco conocido en Argentina. La mayoría no sabe que esto sucede. También con importaciones, balanza comercial positiva, etc. En el sector de servicios basados en el conocimiento trabajan en software 100.000 y sumando el resto de los sectores unas 400.000 personas. Es el sector que más ha crecido en exportaciones, en empleo, etcétera, etcétera. Por eso nosotros lo veíamos como un activo importante a la hora de encarar el futuro del resto de los sectores económicos por el potencial que tienen. Entonces, tuvimos una oportunidad de reflexionar enormemente sobre el futuro de la industria y de este sector este año, durante casi 2 años, por el debate de la ley de la economía del conocimiento. La ley de software vencía a fin de este año, el sector de software planteó la renovación, había varios proyectos de renovación, y nosotros generamos una mesa de diálogo con el resto de otros sectores de la economía del conocimiento para reflexionar a ver si tenía sentido o no prorrogarlo o en todo caso hacer un proyecto superador. La verdad que fue un ejercicio muy interesante y logramos generar un proyecto que incluyera más sectores, lo cual habla muy bien también del sector de software. Pues el sector de software de alguna manera tenía casi asegurado que se lo renueven
por 10 años porque tenía los votos, pero aceptó arriesgar e ir por más porque parecía que beneficiaba más al país si hacíamos algo un poco más amplio. Y esa ley se aprobó hace unos días, va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene, y nos planteamos objetivos bastante ambiciosos, ¿no? De alcanzar los 15.000 millones de dólares de exportaciones y generar 215.000 puestos de trabajo, solamente como sector. Ahora, el gran desafío es que esto sea para todos y que logremos que mejore la productividad del resto de los sectores económicos. No voy a entrar más en detalles porque estamos medio atrasados, pero sí creemos que todos estos subsectores, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, que además los clústeres se están empezando a desarrollar a lo largo del país, pueden de manera transversal ayudar a mejorar el futuro de la industria, ¿no? No voy a entrar de vuelta, lo mismo que dijo el de Cisco, de esto han hablado un montón, con lo cual no me voy a extender, pero claramente cualquier política pública hoy de desarrollo económico que no tenga en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, le falta una parte importantísima de la película. Porque de cómo fue la electricidad y los demás, todas estas tecnologías están teniendo un impacto enorme en la industria, en el comercio, en el agro, en los servicios, en el turismo, etc. Ahora, lo que nos está pasando a la mayoría de mis colegas que estamos en el resto del mundo es que claramente la economía digital o todas estas tecnologías son una oportunidad de mejora de la productividad de los sectores tradicionales, pero el desafío es lograr que también lo puedan aprovechar las pymes. De esto hablamos muchísimo en el G20, en el Grupo de Economía Digital y en cuanto foro hay, en el sentido que esto no solo lo aproveche el flujo, sino también el stock. ¿Cómo hacemos para lograr esa transformación digital de las pymes de los sectores tradicionales? Porque es una enorme oportunidad, pero si no logran abrazar el cambio tecnológico tenemos un problema grave. Y la línea de base pareciera estar bastante complicada para la mayoría de los países, no solo para la Argentina, ¿no? Hay todavía mucho desconocimiento, poca toma de conciencia, varios temas de mentalidad y por supuesto después las herramientas necesarias. Ese es el proceso que estamos encarando ahora, que es el mismo proceso que está encarando Israel, por ejemplo. En Israel, en el sector high-tech, del que todos hablamos, trabajan unas 250.000 personas, más o menos. Es el 8% del empleo. El plan al 2030 es duplicarlo, pero no va a dejar de ser el 15, 16%. ¿Cómo hacen con el resto de los sectores? Que tienen productividades mucho más bajas que el sector de tecnología, y por eso Israel, la productividad de Israel en promedio es más baja que el nivel de la OCDE, porque promedia entre la industria tradicional con el sector high-tech. Y lo que me comentaba el Aarón, que es el de la Autoridad de Innovación de Israel, que también estuvo por acá el verano o el verano pasado, ya no me acuerdo, el problema que tienen ellos con las pymes es que los emprendedores a ellos los vienen a buscar porque quieren todas las herramientas que tiene el gobierno israelí, que son un montón. En cambio, las pymes tienen que salir a buscarlos porque hay desconocimiento o falta de interés o de tiempo, porque el empresario pyme es el hombre orquesta, está totalmente metido en su empresa y esto a veces no lo toma como una prioridad. Entonces, hay muchos programas en el mundo hoy de transformación digital de pymes, la gran mayoría, cuando uno busca los números duros de la implementación, son bajos. La adopción por parte de las pymes, la utilización de estos programas sigue siendo bajas, ¿no? Uno ve, pero bueno, te cuentan de un plan súper ambicioso y dices, bueno, pero ¿cuántas pymes realmente lo usaron? 100, 1000, el que más. Y si uno cuenta, qué sé yo, países que tengan 500.000, 1 millón de pymes, no es absolutamente nada. Entonces, el desafío que tenemos con este tipo de políticas es el desafío que tienen las políticas públicas de productividad, no las de competitividad, que son fáciles, o más o menos fáciles. Uno aprueba una ley, impacta a todos. Las políticas de productividad son 1 a 1, y uno tiene que lograr impacto con escala y llegar a cada pyme, para lo cual hay, por supuesto, que apoyarse en redes y todos los desafíos que estamos conversando de política pública entre todos los funcionarios, pero en este caso particular, donde además hay que romper una barrera mental, es mucho más complejo. Entonces ahí es donde estamos trabajando, haciendo una prueba piloto, haciendo testeos en distintos sectores. En general, pareciera ser que
el approach hacia, por ejemplo, lechería, forestal, industria, ciertos sectores industriales, el agro, el turismo, pareciera ser la forma de ir llegando y aprendiendo qué son las cosas, las barreras que tienen las pymes para la adopción de estos programas. Porque uno puede tener un programa excelente, con capacitadores, con financiamiento, etcétera, pero si no hay adopción no funciona. Igual, la parte de financiamiento y capacitadores tiene que estar. Y en ese sentido, es clave el desarrollo de redes, ¿no? Nosotros vemos que faltan muchos transformadores digitales o infraestructura a lo largo y lo ancho del país que la pyme pueda usar y que no sea solamente un esfuerzo del Estado, sino que hay que poner a disposición, que la pyme tome conciencia, que lo quiera hacer, que haya alguna herramienta, pero que haya disponibilidad de universidades, expertos, capacitadores, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros vemos como un activo en Argentina el aprovechar todo este ecosistema de economía del conocimiento que está a lo largo y a lo ancho del país. Solamente de software debe haber 30, 35 clústeres. Si sumamos el resto de los clústeres, estamos cerca de 50. Y lo que necesitamos es el famoso cross-clustering o que se hablen, que el clúster de software hable con el clúster automotriz, que el clúster de biotecnología hable con el clúster alimenticio, que muchas veces no sucede, incluso en ciudades chicas. Ahí es donde el Estado sí puede ayudar a que se empiecen a relacionar y que piensen soluciones para los sectores tradicionales de la economía. Ese es el proceso que estamos encarando ahora. Y por supuesto, todo lo que se haga en materia de fomento del emprendedorismo ayuda un montón. Nosotros hemos tomado, por supuesto, todas las experiencias internacionales de Israel y todos los que implementaron después los programas similares a los de Israel. Armamos el fondo de fondos, tenemos los fondos, lo mismo que hizo Israel con esos fondos, con las aceleradoras, con el incentivo fiscal. Todo eso lo estamos implementando porque creemos que el emprendedorismo no solo tiene un impacto en empleo, sino en dinamizar la economía y mejorar las productividades, porque además son ellos los que de alguna manera, con mente fresca en muchos casos, pueden ir pensando soluciones que mejoren la productividad de la industria y del resto de los sectores. En Argentina, a pesar de todos los problemas macro, de la inflación, del tipo de cambio y de ser uno de los países más cerrados, gracias a Dios, porque no me voy a atribuir absolutamente ningún mérito, cuando asumimos el gobierno teníamos 3 unicornios, después se generó uno más, pero que ya venía en camino a hacerlo. Ahora sí tenemos uno más, ya son 5 los unicornios que tiene la Argentina, y eso ayuda un montón, porque además es una historia que inspira a otros a seguir ese camino. Estos además a su vez invierten en otros emprendedores. Por eso, y esto además es únicamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pensando en el futuro de la industria, el tener políticas activas de desarrollo del emprendedorismo. Acá en Uruguay lo están haciendo, de hecho vengo de estar reunido, como estuvieron compartiendo un poco, estuve visitando Sinergia, otros coworkings, la verdad que es impresionante lo que está sucediendo. Y empezamos a ver casos, ¿no? Incluit es una empresa de software de Córdoba. Desarrollaron el software para la camioneta Honda Acura, que fue elegida una de las 10 mejores camionetas del mundo. Bueno, el software es cordobés, se hace por una pyme de tecnología de Córdoba. Les cuento 3 casitos nomás. Quadminds es otro startup argentino que está trabajando en más de casi 30 países, hacen Internet de las cosas para logística para la industria. Son 3 amigos que arrancaron no en un garage, en un departamento. Nubimetrics están en Jujuy. Están haciendo Big Data para comercio para toda Latinoamérica. Empezaron con Mercado Libre y ahora están con el resto de las plataformas. O sea, estamos viendo cómo estos startups, les mostré 3 por mostrarle alguno nomás, van generando esa mejora de productividad. ¿Me permitís una pregunta? Sí. Porque una pregunta de carácter técnico. ¿Cómo relacionan ustedes todo este tema del software y la tecnología con las agendas nuevas de negociaciones en la que está propiedad intelectual, marcas, patentes y derechos de autor? Porque hay una cierta reticencia a firmar acuerdos de esta naturaleza y son a veces una barrera para que se vaya, digamos, incentivando
la inserción y la inversión en esa tecnología. ¿Cómo lo están viendo en materia de política pública? Bueno, me encanta la pregunta, pues era lo que iba a decir para terminar. Yo creo que es una dimensión absolutamente fundamental a tener en cuenta en estos acuerdos, pero en los acuerdos a futuro, ¿no? Incluso en los temas de integración que hablábamos hace un rato con la gente de la ANI de Andes. Hoy vos ya tenés empresas que son del Mercosur, empresas tecnológicas o binacionales. Mercado Libre es una empresa que por supuesto nació en Argentina, pero acá ¿cuántos tiene? 900, 1000 tipos debe tener acá. Y lo mismo en Brasil. Despegar en el mundo la conocen como decolar, no como despegar. Entonces, esos son casitos que muestran, o casotes, que muestran cómo la integración que más me gusta a mí, que no es solo la integración comercial, sino la integración productiva tecnológica, es posible, que los emprendedores de alguna manera están rompiendo esas barreras que a veces la política no logra superar. O sea que en ese sentido la realidad está avanzando un poco más rápido en la integración de lo que nosotros queremos. Esto a nivel Latinoamérica. Por supuesto que una cosa es eso, otra cosa es lograr lo mismo con la Unión Europea, por ejemplo. Pero ayer tuvimos justo el programa Acelerar España, que estamos empezando un proceso similar con España, ¿no? Y uno va viendo que empieza a lograr esa integración. Todo esto lo tienen que tener necesariamente en cuenta los acuerdos. Por supuesto que uno de los aspectos que es propiedad intelectual es un tema claramente delicado, pero también depende un poco de qué subsectores de la economía del conocimiento estemos hablando, porque por ejemplo el tema patentes en algunos sectores es clarísimo, pero en otros de alguna manera van con otra velocidad que los emprendedores, ¿no? Aunque tanto lo que sean acciones antimonopolio, las futuras acciones antimonopolio que tendrán nuestra región irán más por este lado que por lo que era antes, ¿no? O el análisis de fusiones y adquisiciones. Y después las discusiones más nuevas serán por otro tema que no mencionaste, es el uso de datos, por ejemplo, las políticas de protección de datos. O sea que es un componente que no se puede ignorar, si bien hoy en el top 10 de empresas de Latinoamérica son todas empresas de la economía tradicional y la única que se coló es Mercado Libre, pero esto va a cambiar rápidamente. En el mundo ya cambió y en Argentina este año Brasil 2 unicornios, próximamente 3, Colombia 1, México otro. O sea, el top 10 en cualquier momento va a cambiar y por lo tanto las discusiones jurídicas y de los acuerdos entre nuestros países van a cambiar también y me parece que nosotros como política pública tenemos que estar bien preparados, pero sin miedo. Me parece que es una oportunidad de integración entre nuestros países espectacular y que necesariamente tenemos que pensar al sector de tecnología y de servicios basados en el conocimiento a nivel regional y Latinoamérica porque está sucediendo. Entonces, si no lo aprovechamos, como diríamos en Argentina, somos unos giles. Bueno, muchísimas gracias. Voy a aprovechar que quedan unos minutitos para hacerte otra consulta, porque hoy en varias ocasiones surgió, se linkeó trabajo y educación. Sí. Y vos hablabas de las pymes, del emprendedurismo. ¿Qué tanto se trabaja en este sentido dentro del sistema educativo argentino? Es la gran ahí nace, ¿no? Ahí nace. Es la gran discusión y una de las grandes iniciativas para los próximos 4 años. Ayer era feriado en Argentina, estuvimos con mi equipo reunidos toda la tarde trabajando. Y el tema claramente es ese, que está empezando a pasar también en Uruguay, tienen desempleo cero, si no me equivoco, en el sector de software, porque hay muchas oportunidades, pero los recursos también hay que formarlos, hoy tenemos un gap. Entonces en Argentina ahí estamos trabajando, por un lado, ayudando al sistema educativo formal a que adapte mejor sus currículas a las necesidades del mercado, ¿no? Hoy tenemos en Argentina, en lo que es desarrolladores, una brecha de casi 5.000, 10.000 por año. Formamos 7.000 ingenieros y necesitamos mucho más. El año pasado tuvimos un bono que fue 8.000 ingenieros venezolanos vinieron a Argentina, con lo cual que rápidamente fueron absorbidos por las empresas tecnológicas, pero y sobre todo a partir de la ley,
La ley todavía no está en vigencia y ya empezó una carrera. Las empresas que estaban y empresas de afuera están viniendo a la Argentina apurándose a contratar gente y lo mismo está pasando en Uruguay, porque además el ida y vuelta y por otro lado también vemos mucha expansión de las empresas tecnológicas a Paraguay, cada vez más van a Paraguay. Así que la escasez de talento es un tema a tener en cuenta, por eso sobre todo estamos trabajando también en el desarrollo de clústeres en el interior y en el interior del interior, donde muchas ciudades o municipios chicos tienen la oportunidad de reconvertirse si le ponen foco a esto. Podría haber perfectamente un polo tecnológico en cada uno de los 2000 y pico de municipios. Ahora, el cambio en la educación formal son programas que llevan mucho tiempo, porque además requiere también trabajar sobre los docentes. Entonces, en el mientras estamos haciendo el intento y pruebas piloto con Cisco y con un montón de empresas en lo que es el reskilling o la transformación de gente que está en otros sectores y que con algún curso corto tiene la oportunidad de reinsertarse en empresas tecnológicas. No es fácil ese proceso, porque en general las empresas tecnológicas quieren al top y el de la mejor escuela, pero vemos que de a poquito eso va avanzando. Eso lo estamos haciendo con la Secretaría de Empleo. Y después, no voy a tocar el tema, pero es un temón que a todos nos preocupa mucho, que es el reentrenamiento, no de las personas para trabajar en el sector de tecnología, sino el reentrenamiento en habilidades digitales para los operarios y empleados de los sectores tradicionales, de la industria, del agro, etcétera, que son millones de personas que necesitamos darle las herramientas para que puedan ver esto como una oportunidad. Parte de la transformación digital no es solamente de la empresa, o la transformación digital de una pyme implica el manager, el dueño, el mando medio y el operario. Y ahí es donde el volumen lo hace súper desafiante. Licenciado Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina, le agradecemos mucho. Vamos a darle ahora la palabra a la ingeniera Marta Jara, presidenta de ANCAP, la petrolera estatal uruguaya, que va a disertar sobre Industria 4.0, el valor de estar en la vanguardia. Yo quería darles la visión desde el mundo de la empresa, de la industria como ingeniera, de el por qué y para qué de la Industria 4.0. Creo que hay una gran base de consenso, eso espero demostrarles, de que va por ahí. Después puede haber una serie de preguntas donde las respuestas son más ideológicas o llevan otro tipo de debate, porque desde luego el cómo se instrumente esto tiene que ser parte de las grandes respuestas de nuestra era. Yo simplemente voy a plantear las preguntas. No tengo necesidad de ahondar demasiado en qué es la Industria 4.0 porque hubieron presentaciones brillantes que entraron en sumo detalle. No es una definición precisa, pero todos vemos que tiene muchas aristas y coincidimos en que está permeando nuestras vidas en el trabajo. Y yo creo que hay que preguntarse, porque hoy las empresas no solamente estamos para hacer una ganancia, sino que buscamos un propósito. ¿A quién beneficia esta revolución 4.0? Como todas las revoluciones que la antecedieron, el resultado es un enorme progreso en el bienestar de todas las personas. Colectivamente, entiendo que no hay ninguna duda en que toda la humanidad está mejor. Este es el caso de Inglaterra. Ese aumento en el acceso a bienes y servicios se da a la vez con mucho menos horas de trabajo. En la era preindustrial, por ejemplo, para reemplazar un telar, para reemplazar 30 y pico de trabajadores, se introdujo un solo telar y la gente pasó de trabajar 60 horas en toda una evolución a lo que es hoy, donde trabajaban solamente 30 horas. Y ahí no estamos contando los niños que en la era preindustrial también formaban parte de la fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que sobre esto no hay ninguna duda y tal vez la pregunta o la palabra clave en la que nos tenemos que centrar es colectivamente. Colectivamente está mejor, pero en toda revolución hay como un desajuste del status quo y cambian las dinámicas. Hay quienes perciben o efectivamente ganan menos que otros en esa mejora y eso puede ser parte de los desafíos. ¿Por qué es crítico sumarse? ¿Por qué es crítico avanzar rápidamente en la adopción de estas tecnologías? Yo creo que la Industria 4.0 es la llave para poder
afrontar el gran desafío de nuestra era, que es la saturación de los ecosistemas que se ve en su forma más clara con el cambio climático. La foto que elegí es porque me llamó mucho la atención, la portada de la semana pasada de la revista Time. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo visitando islas que literalmente están quedando bajo agua, y eso es lo que vemos, no sé si se identifica, que está con las piernas adentro del mar. Por otro lado, la activista sueca Greta Thunberg, con solo 16 años, que está movilizando estudiantes en todos los continentes, y lo que ella grita es: no nos roben mi futuro, no nos roben nuestro futuro, ¿no? También parte de esta revolución es una nueva demografía y nuevos paradigmas que nos traen los jóvenes, por suerte. Evidentemente no se trata de que consumamos menos o que se detenga ese acceso que pretendemos todos los seres humanos de tener mejor calidad de vida. Se trata de hacer más con menos, y para eso esta industria, con las enormes eficiencias que generan, nos va a dar muchas respuestas. Les quiero contar brevemente, sin entrar en detalle porque la verdad el tiempo no me lo va a permitir, algunos de los proyectos que seleccioné del portafolio que estamos llevando adelante en ANCAP. El primero es el de la transición energética. Se podrán preguntar un poco qué tiene que ver esto con Internet de las Cosas y un poco de los temas que más se han hablado acá. Pero esto tiene que ver con una gestión inteligente de la oferta y demanda de energía, basada también sobre redes inteligentes, donde la IoT tiene mucho que jugar. Uruguay está en una situación realmente de vanguardia, creo que todos lo saben. Del lado de la generación de energía eléctrica es prácticamente 100% renovable. Un sistema así, por diseño, cuenta con excedentes, y la producción de hidrógeno es una oportunidad muy interesante para poder capitalizarlos. Esos excedentes en parte no se utilizan, no se producen, no se utilizan, y en parte se exportan. Por otra parte, en el sector transporte, sobre todo lo que es transporte de carga y de larga distancia, las baterías no son la solución adecuada por la baja densidad energética, y el consumo de energía primaria es aproximadamente 25%, pero la generación de gases de efecto invernadero está alrededor de los 60%. Entonces, desde el punto de vista del triple impacto, desarrollar el hidrógeno parece una oportunidad obvia. Estamos haciéndolo junto con UTE, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y esperamos poder lanzar un pliego para el piloto este año. Otro proyecto que estamos instrumentando es netamente Internet de las Cosas. Evidentemente esta es una tecnología para desplegar en forma transversal, pero lo estamos iniciando en Alur porque es una planta pequeña que está cerca. Bueno, y ahí enfocamos en dos cosas. Una es toda la parte de monitoreo de equipos, que como ya se ha explicado bastante, permite operar en forma muy eficiente, por lo tanto los ahorros de energía pueden llegar al 15%, que es realmente una barbaridad. También en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, mejorar el tiempo entre fallas, mejores diagnósticos. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con la gestión de las personas. Todos los wearables nos permiten, y ya estamos hablando de apoyar a los humanos en actividades más sofisticadas como es la supervisión de otros humanos, ¿no? Creemos que eso puede ser un gran avance en lo que tiene que ver con la seguridad del trabajo. Incluso alimentándose en tiempo real de variables como las climáticas, ¿no? El tercer proyecto que estamos desplegando es todo lo que tiene que ver con economía colaborativa. De vuelta, es hacer más con menos, utilizar nuestra infraestructura al máximo a través de plataformas. Y bueno, es evidente, tenemos una red de estaciones de servicio presente en todo el territorio. Todo este tema de la última milla se puede hacer accesible a través de nuestra red, y estamos integrando servicios que nos permiten darle más vida a esos activos, ¿no? Por otro lado, estamos dando respuesta a una demanda de movilidad que es diferente, que las nuevas generaciones nos piden otras soluciones. Esta aplicación de Duxa se está lanzando en estas semanas, y es una plataforma a la que se le pueden seguir adicionando
nuevos servicios, nos pueden calificar, es una interacción distinta que mejora mucho la experiencia del usuario. El cuarto punto que les quería compartir tiene que ver con la economía circular. Y acá hay una acepción que es como la más inmediata, que todos pensamos en reutilizar materiales, productos, de subproductos o desechos, buscar generar un mayor valor. Eso desde luego es uno de los aspectos. Decimos que la refinería del futuro es una biorefinería. Para un país agroindustrial como el Uruguay, eso es un futuro interesante. Y hay muchas cosas que ya podemos ir haciendo a partir de cambiar un catalizador en la próxima parada de la refinería. Estamos investigando diferentes procesos y manteniendo una vigilancia tecnológica importante en este área. Pero hay otra forma de entender la economía circular, que es la reutilización de los activos. Es muy importante entender la gestión de los activos como desde el punto de vista de su ciclo de vida. Nosotros tenemos una obligación de dejar un legado para las próximas generaciones sin pasivos ambientales. Tenemos que extender la vida de nuestros activos porque eso nos da los flujos de fondos para poder transicionar en lo que es la descarbonización de la energía y afrontar los pasivos ambientales que naturalmente una industria que ha operado durante décadas tiene. Y por último, la última tecnología que me parece fascinante y quería que supieran que también en ANCAP estamos trabajando es la digitalización. La digitalización permea absolutamente en todo lo que hacemos, ¿no? Nadie se puede imaginar volver a un mundo analógico. Pero hay dos conceptos que creo que no sé si todos están familiarizados con ellos. Uno es el mellizo digital. Imaginémonos un simulador, es algo que existe hace mucho tiempo. Pero hoy estamos hablando de digitalizar, de tener un modelo virtual de todos nuestros equipos, de todos nuestros procesos que generen una realidad virtual integrada. De manera que todo lo que vayamos a hacer en el campo real lo podamos haber ensayado antes en el campo virtual. Es fácil imaginarse la cantidad de errores, la cantidad de situaciones, de la planificación que se puede prever utilizando este tipo de concepto. Un retrofit, o sea, hacer forma retroactiva todo un modelo digital de lo que ya existe es bastante difícil, pero sí lo podemos incorporar desde el diseño para todas las nuevas contrataciones que hagamos, equipos que compremos, procesos que incorporemos, esos ya tienen que venir con su mellizo digital. Y la otra, el otro proyecto que tenemos, que está más verde desde luego, pero que también le vemos mucho potencial por el tipo de industria que nos ocupa, que tiene muchos stocks, mucha variedad de ítems de stocks. Estamos en un mercado que no tiene mucha oferta porque está logísticamente lejos de mercados centrales, y es la manufactura aditiva, o conocida como impresión 3D, que ya se está haciendo en metal, con una calidad excelente, con certificación capa por capa que se va adicionando de material. Y para ello estamos colaborando con el Instituto Fraunhofer de Alemania y nuestro sueño es poder hacer una facilidad que tendría que ser multicliente para que la pudieran aprovechar otras industrias y tenga la escala necesaria de impresión 3D en el Uruguay. En suma, lo que nosotros imaginamos o cómo entendemos que es el futuro es una Smart Factory donde la industria 4.0 es un todo y cuando hablo de visión es desde luego un norte, pero me interesa que sepan que muchas de todas estas cosas que les conté, algunas se están ejecutando, van a estar listas este año o van a cumplir hitos significativos este año. Así que, como se ha dicho más de una vez en esta conferencia, el futuro es hoy, ¿no? Entonces, si todo esto es tan maravilloso y tan bueno y la oportunidad es tan grande, ¿cuál es el mayor desafío? Yo creo que un poco, no es que nos tenemos que ocupar de los robots, nos tenemos que ocupar de las personas, ¿sí? El mayor desafío es sentir que se nos mueve el piso, es la vulnerabilidad de salir de nuestra zona de confort, y a veces pensamos en que los trabajos amenazados son los trabajos manuales, de operarios, y sin embargo los trabajos de gestión, por ejemplo,
muchas de las disciplinas de expertos también están siendo redefinidos, ¿no? A mí me impactó muchísimo algo que leí hace poquito en un informe del Foro Económico Mundial que estima que para llegar actualizados al 2022, todas las personas de todas las empresas tendríamos que dedicar más o menos un mes por año, o sea, 100 días en 3 años, para llegar actualizados, para aumentar nuestras capacidades acorde a los tiempos que corren. Yo personalmente no conozco ninguna empresa que tenga esto en sus planes. Es un mes por persona, por año, dedicado a la capacitación. Cuando veo esto, pienso, qué suerte que algunas de las actividades rutinarias se están haciendo cargo de los robots, porque eso nos permite dedicarnos a mejorar nuestro propio futuro. Todo esto, y creo que esta es la parte más interesante o más desafiante, se da en un entorno de, no sé llamarlo crisis de confianza, pero una confianza que está puesta en cuestionamiento. De una encuesta de Price, la encuesta global que hacen todos los años, sale que el 65% de los CEOs están preocupados por la pérdida de confianza en los negocios. Ahora, solamente el 18% piensa que hay algo mal en su organización en este sentido. Entonces, eso nos da un poco el termómetro de que tenemos que asumir de una forma mucho más asertiva la responsabilidad como empresarios. Es natural, como decíamos, que el cambio, que la necesidad de reinventarse genere ansiedad. El tema de la tecnología tiene que ver con la gran transparencia, o sea, la información. Yo como presidente de ANCAP no controlo mucha de la información que se puede hacer viral en pocos minutos. Por otro lado, esa capacidad tecnológica de obtener datos, de analizarlos, me permite identificar patrones que de otra forma yo no hubiera visto. Por ejemplo, en temas de equidad de género, cómo se están dando las estadísticas en ese sentido. Permiten sistematizar decisiones, permiten registrarlas mucho mejor. Por lo tanto, hay como una expectativa social de mayor transparencia, pero a la vez hay también muchas más herramientas para cumplir con esa expectativa. Ahora, todo esto lleva a un cambio de paradigma y yo creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido de las nuevas generaciones. Para cerrar, de vuelta, yo creo que acá estoy como predicándole a los convertidos, estamos todos a favor de la revolución 4.0. Mi forma de abogar por eso es decir que es lo que nos permite extender la vida de nuestros negocios, de nuestras industrias a través de la eficiencia y generar todos esos recursos que necesitamos para una transición responsable. Como empresarios, y desde luego con todos los actores sociales, tenemos la responsabilidad de brindar información de calidad para que estos debates, todas estas cuestiones éticas que se van a plantear sobre propiedad intelectual, sobre qué sesgos le permitimos asumir a los algoritmos, cómo vamos a proteger los datos, cómo vamos a proteger la privacidad de las personas. Son todas preguntas muy relevantes y que van a definir el éxito de una transición oportuna. Y tenemos esa responsabilidad de co-crear las estrategias para encontrar respuestas y que todos lleguemos preparados y sea una revolución inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Una sola, por favor, que es un comentario, está vinculado a la función empresarial. El ANCAP es Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Más allá de que ya dejó de producir perfumes, me parece, ¿no? Por lo menos. La parte Portland, que es muy importante dentro de lo que es la competencia regional. El punto 4, está funcionando cero en la reforma de la tecnología, la productividad y competitividad del Portland, de la fábrica de Portland, porque la comparamos incluso regionalmente. La propia Argentina, la propia Loma Negra fue comprada por una empresa brasileña. Es decir, hay una cantidad de cadenas de producción. En la productividad del Portland, ¿hay algún tipo de, digamos, de mejora como para poder compararla con la española que está enfrente, por decirlo así?
o con las mejoras en productividad, en tecnología. Y la otra cortita, las unidades reguladoras. ¿Son para ustedes importantes o tienen que estar fuera de o tienen que tener independencia funcional y técnica para regular toda la competencia? Esto es un segundo tema, pero el primero es el del Portland, que a mí me... Bueno, el Portland es un negocio en competencia acá en Uruguay. Tiene una característica que es un commodity y como tal el elemento del flete es sumamente importante. Y de alguna manera no se puede decir que es un producto perecedero, pero tiene sus limitaciones en cuanto a cómo almacenarlo, etcétera. Por lo tanto, lo de competencia regional es relativo. Sí, en el propio Uruguay nosotros sabemos que tenemos temas de competitividad y hemos mejorado significativamente los costos. Seguimos en eso y estamos viendo qué posibilidades. Cuando hablamos de generar los flujos necesarios para la transición, es poder hacer las inversiones que son importantes para que esa industria sea competitiva. Claro. Gracias. Ingeniera Marta Jara, presidenta de ANCAP, le agradecemos mucho. Y ahora le damos la palabra al ingeniero Luis Llamosa, vicepresidente de Comercio e Industria de Paraguay. Él nos va a exponer sobre Paraguay, un país de oportunidades. Bienvenido. Muchísimas gracias. Señor Ministro de Industria del Uruguay, señor Embajador del Paraguay, señor Presidente de ADM, estimado amigo del Paraguay, senador, ministro, Bareté quiere decir fuerte, como es el senador, ¿verdad? Bueno, también quiero saludar en nombre del estimado Jorge a todos los miembros de ADM, agradecerles su presencia y fundamentalmente agradecerles esta oportunidad que me dan de hablar en esta tierra tan querida por mí digo porque me dio dos nietas hermosas, Lucía y Clarita, que nacieron en Montevideo, y tengo unos lazos de amistad. Además me siento medio uruguayo porque hace 50 años que vengo todos los años a pasar las vacaciones acá, así es que me juego de local. Bueno, queridos señores, yo les quiero contar, el tema es la industria del futuro, creo que es algo así el nombre, ¿verdad? Bueno, yo les quiero hablar del presente de la industria paraguaya. Estamos realizando en Paraguay, gracias, me toca a mí, porque yo vengo del sector privado, 40 años del sector privado, soy ingeniero, siempre trabajé en el sector privado y cansado de criticar a los gobiernos que pasaban, dije, ahora que me ofrecen esta oportunidad, voy a sumarme y voy a tratar de hacer las cosas como a mí me parecen. Así es que, antes que nada, y antes que me olvido, le quiero traer el saludo especial a todos ustedes, saludo especial del gobierno del Paraguay, de los empresarios y de los trabajadores paraguayos. No me quería olvidar de eso especialmente. Bueno, digo que en Paraguay estamos haciendo una auténtica revolución industrial. ¿Y por qué estamos haciendo una revolución industrial? Los números hablan. Yo administro realidades, no proyectos, no futuro. El futuro, si tengo que decir algo futuro, yo voy a decir que en 5 años Paraguay va a ser una potencia industrial. No una potencia como Estados Unidos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero una pequeña potencia industrial, porque estamos trabajando y construyendo eso día a día. Hoy tenemos, por ejemplo, 184 industrias maquiladoras. Eso es una realidad, 184 industrias maquiladoras que ocupan a más de 20.000 personas, y esas 20.000 personas están todas, absolutamente todas en el sistema de previsión social, registradas en el Ministerio de Industria y Comercio. Es otro el Paraguay que estamos viviendo en este momento. Quiero decirles, ahí el mapa figura, muestra ahí el Paraguay. Lo que quiero señalarles es que lo que nos une mucho, el Paraguay está atravesado por los ríos Paraguay y Paraná, los dos ríos que juntos forman el Paraná y que terminan en el Río de la Plata. Tenemos que cuidar mucho juntos, tenemos que trabajar, porque yo lo que vengo acá es a promover la integración. Nosotros tenemos que trabajar juntos, uruguayos y paraguayos, porque somos los más chicos del Mercosur y tenemos que sumarnos, complementarnos. Hoy estuve almorzando con gente del software de Uruguay. Me contaban que Uruguay es un gran exportador de software y que ya no tanto exporta y tan bien le va que no tiene más recursos humanos.
y a nosotros nos sobran los recursos humanos, chicos, jóvenes, ingenieros informáticos, entonces tenemos que complementarnos, ¿verdad? Trabajar juntos, de la misma manera podemos nosotros sumar. Hay industrias uruguayas que se están instalando en Paraguay, familias, por ejemplo la familia Fernández, que construyó un frigorífico modelo, se llama Frío Modelo, en Paraguay, y así como eso hay miles de uruguayos que están siendo recibidos temporalmente, ocasionalmente, ojalá que se queden para siempre, o para que trabajemos juntos. La palabra que quiero que se graben es la complementariedad. Nosotros queremos trabajar juntos, uruguayos, paraguayos, y por supuesto también argentinos y brasileños, como ya hay una realidad, porque el Paraguay está lleno de brasileños, ¿verdad? En la frontera con el río Paraná tenemos casi 350.000 brasiguayos. Bueno, voy a hablarles de la inversión extranjera directa. Sin duda alguna el gráfico lo demuestra. Va en continuo crecimiento. Si puedes pasar, por favor. Los inversores principales, ¿quiénes son? Estados Unidos, Brasil. Voy rápido en esto. España. Uruguay está entre un inversor importante con 205 millones de dólares. Y los sectores de inversión son la finanza, el comercio, los aceites, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa estamos después a disposición para aclarar. Pasa adelante, por favor. Esto quería señalar un poquitito la calificación de Paraguay como grado de inversor. Nosotros creemos que no pasa este año que Paraguay sea considerado como grado de inversor. ¿Por qué? Por el manejo prolijo que tiene la economía hace más de 15 años. Y ese manejo prolijo de la economía se produce a pesar de los cambios de los signos políticos, porque pasó por el Partido Colorado, pasó por el que es de derecha, el Partido Liberal de derecha, Partido de Izquierda, que fue el presidente Lugo, pero siempre todos respetando las disposiciones del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Ahí no entra la política, ahí entra el equilibrio, el pragmatismo y generar puestos de trabajo para nuestros compatriotas que no podemos tapar el sol con la mano. Tenemos una necesidad imperiosa de generar puestos de trabajo para nuestros compatriotas que están en situación de vulnerabilidad. Adelante, por favor. Bueno, uno de los milagros es el esquema tributario paraguayo, ¿verdad? El sistema 10-10-10. Realmente, cuando el que cambió eso, que fue Borda, el ministro Borda, todo el mundo le decía, no, estás loco, ¿cómo va a cambiar? Va a poner de 30 a bajar a 10. Pero cuando era 30 no pagaba nadie, ahora que 10 pagan todos. Entonces nosotros tenemos un sistema impositivo que funciona, y que es muy atractivo para los inversores extranjeros y paraguayos. Entonces, está a la vista ahí, ¿verdad? Comparativo con nuestros países del Mercosur. Adelante, por favor. También un incentivo muy interesante es la energía, ¿verdad? La energía, el costo de la energía en Paraguay es el más barato de América. Claro, tenemos 3 represas muy importantes y bueno, el costo es de $7,1 por kilovatio hora y estamos haciendo un mapeo de todo el Paraguay para concentrar centros de concentración de energía eléctrica para que sea una energía planificada, organizada y rentable para la instalación de nuevas empresas. Los incentivos fiscales, la de atrás por favor, parece que esa pantalla. Los incentivos fiscales para las inversiones nacionales y extranjeras. ¿Cuáles son los incentivos principales fiscales? Está lo que se llama el régimen de maquila. El régimen de maquila es un régimen muy interesante porque se importa la materia prima de un país de origen o materia prima paraguaya para procesarla, trabajarla y volverla a exportar. Una vez que la vuelve a exportar, el único impuesto que va a pagar es 1% sobre el valor de la facturación. Así como escucharon, 1% sobre el valor de la facturación. Y eso tiene un resultado extraordinario. ¿Cuál es el resultado extraordinario para Paraguay? La creación de puestos de trabajo. Como dije al comienzo, hoy tenemos más de 20.000 puestos de trabajo formales, registrados en la maquila, ¿verdad? Y esos puestos de trabajo, les quiero contar que en el caso de las autopartes, están ocupados en un 70% por mujeres, por chicas jóvenes de entre 18 y 25 años que adquieren una cultura de trabajo.
que nosotros como paraguayos necesitamos, ustedes saben, ¿verdad? Nosotros somos éramos el hermanito más pobre del Mercosur, menos preparado, menos capacitado. Está cambiando, señores, está cambiando. El Paraguay se viene y estas chicas demuestran, cuando se van a conocer una fábrica esa, que es con formación japonesa, coreana, alemana, van a ver, se van a sorprender, están todos invitados cuando quieran, van a sorprenderse porque van a ver un trabajo prolijo, ordenado, eficiente, con un rendimiento solamente 2 puntos por debajo de Corea y Japón. Sí, sí, señor. Sobre la maquila, perdón. Sí. Y cuando se procesa la maquila y se exporta, acá en el Uruguay, las zonas francas, cuando exportan al Mercosur, tienen que pagar el arancel externo común. Si es de zona franca, sí. Sí, y Maquila cuando exporta al Brasil, ¿paga el arancel externo o no? No, no tiene que pagar porque no es zona franca. Si es zona franca, sí. Y la diferencia de la Maquila en términos técnicos, ¿qué viene a hacer? Porque es es una especie de admisión temporaria, por decir así, para hacer una transformación. Una especie de admisión temporaria, así mismo, una especie de admisión temporaria. Perfecto, Bueno, gracias. muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo quiero contarles, Paraguay hace 20 años, nosotros veníamos a Montevideo para comer un bife de chorizo rico, o a Buenos Aires. Hoy comemos un bife de chorizo igual o mejor en Asunción. ¿Pero por qué eso? Porque se trabajó intensamente en las pasturas, en las praderas, como se dice acá, en las pasturas, en las praderas, porque se trabajó en la genética, porque se trabajó en la nutrición. Y hoy tenemos probablemente una de las 10 o menos, más, no quiero pecar de fanfarrón, pero sí tenemos una de las carnes más ricas, más sabrosas del mundo. Y eso es consecuencia del trabajo institucional realizado entre 2 entidades, la Asociación Rural del Paraguay y la SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Animal. Eso demuestra cómo trabajan en equipo en Paraguay el sector público y el sector privado. Y estamos trabajando intensamente para trabajar más juntos a un sector público y privado, de la misma manera que, repito, me encantaría y voy a hacer todo el esfuerzo que pueda para que trabajemos juntos con Uruguay, porque tenemos que trabajar juntos, señores. Yo quiero convencerles de eso. Tenemos la tercera flota de barcazas del mundo. Ustedes vieron el mapa hoy, Río Paraguay, Río Paraná. Tenemos la tercera flota fluvial de barcazas del mundo, que queremos que esas barcazas puedan venir a los puertos, al puerto de Nueva Palmira nuevamente, que puedan trabajar, que trabajemos juntos en equipo, porque como vemos con mucho agrado que Uruguay sea el puerto de embarque hacia el mundo de los productos paraguayos. No, me pone una pregunta... Sí, sin anestesia, porque acá estamos... Sin anestesia, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que el problema fue que formaban cola los barcos paraguayos para descargar sus productos, y formaban cola, y pasaban los días, pasaban los meses y se cansaron. Entonces, más allá del tema del costo, que también era significativo, pero yo les puedo asegurar desde la CAFIME, que es el Centro de Armadores Fluviales, que tienen el mejor deseo de trabajar con Uruguay. Y tenemos que hacer esfuerzo y tenemos que trabajar juntos para lograr eso, porque ahora se suma Bolivia. Bolivia se suma, Bolivia ya estuvo en Paraguay. Yo personalmente le acompañé al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, le mostré los lugares donde se fabrican las barcazas. Nosotros tenemos la mayor concentración de fábricas, de astilleros para producción de barcazas y remolcadores en Paraguay. Me parece mentira, pero es cierto. Y tenemos la fábrica que es el Consorcio de Ingeniería Electromecánica, no es propaganda, ¿verdad, senador? Que es donde se construyeron las turbinas, los generadores y la compuerta de Itaipú. Y a mí como ingeniero me tocó trabajar ahí, ¿verdad? Entonces le digo con mucho orgullo que es una de las principales fábricas de América y del mundo, como dice el uruguayo campeón de América y del mundo. Bueno, cuarto exportador mundial de soja, cuarto exportador mundial de almidón, cuarto exportador de yerba mate. Hoy hablaba con un señor esta mañana, una reunión que tuvimos ahí en el centro, el tema de la yerba mate. La yerba mate, se compra la yerba mate canaria, que es brasilera,
Y la paraguaya no se compra porque tiene palitos. Saquémosle el palito, bajémosle el sabor, porque al uruguayo le gusta tomar mate no tan fuerte. Y así como ya hay hierbas suaves en Paraguay, entonces fabriquemos la yerba mate con marca uruguaya, ¿verdad? Entonces eso tenemos que trabajar. Son las cosas que tenemos que integrar y trabajar juntos en equipo. Exportador mundial de cuero bovino, exportador mundial de mantas, arroz, carbón vegetal, la carne que ya cité y jugo de pomelo. Hay otros productos más que Paraguay exporta y que está en condiciones de exportar y que no están citados acá, que son las autopartes. Las autopartes es un milagro increíble. Ahora se instala una nueva fábrica de autopartes alemana. Con eso completamos 6 industrias de autopartes. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero decirles, Paraguay es una de las economías más abiertas del mundo. Tan abierta es que ya es una exageración, ¿verdad? Yo me he encontrado acá, trabajando en las reuniones del Mercosur, que nosotros los países no respetamos tanto, hay medidas pararancelarias, se ponen medidas pararancelarias y me parece que en mi cabeza de ingeniero no entra que si estamos haciendo un negocio de Mercosur, uno porque se enoja, porque no le gusta tal cosa, pone una barrera parancelaria. Tenemos que hacer un sinceramiento, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Y desde el Viceministerio de Industria, me toca trabajar como coordinador de uno de los sectores del Mercosur, de que me encantaría que se dinamice el Mercosur, me encantaría que se respeten todas las decisiones. Y para terminar, quiero agradecerles esta oportunidad, decirles de que así como yo me siento acá en mi casa, ustedes se van a sentir en Paraguay en su casa. Son bienvenidos en Paraguay, les mando un fuerte abrazo, un cariño especial para toda su familia y ¡viva Uruguay! Ingeniero Luis Llamosa, viceministro de Comercio e Industria de Paraguay, le agradecemos mucho y ahora le vamos a dar paso para cerrar a este bloque, el futuro de la industria, al ingeniero Guillermo Monsecchi, ministro de Industrias de Uruguay, que nos va a disertar sobre la industria uruguaya 2029, una mirada de futuro. Bienvenido. Permítanme que me pare acá, porque así tengo donde apoyar las hojitas. Bueno, tampoco tengo mucho donde apoyar las hojitas. Primero que nada, es un honor compartir el panel con nuestra visita. Bueno, Mariano pidió que se tenía que ir porque se le iba el avión. Con Marta, con el señor viceministro de Paraguay, con el ex canciller Abreu. Y es un honor estar aquí en este evento. Agradezco muchísimo la invitación y aprovecho para felicitar a los organizadores por una instancia que ha sido, por toda la información que me ha llegado y por lo que veo ahora, muy exitosa. Primero que nada, quiero celebrar que el título de esta presentación sea el futuro de la industria, porque es un indicador más, y si ustedes miran de lo que se habla en temas industriales en general y en muchos otros, es de futuro. Y hablar de futuro se ha vuelto relevante en las conversaciones, y eso es bueno, eso es muy bueno, por la sencilla razón de que a la velocidad que se están procesando los cambios, hablar de industria sin hablar de futuro es directamente suicida. No pensar en el futuro cuando uno habla de industria, suponer que haciendo lo mismo que está haciendo hoy puede ir tirando, eso no funciona más. Entonces, de lo que me gustaría hablar es de cómo estamos encarando el tema de la política industrial en Uruguay. Uruguay es bastante conocido en el mundo por su política energética, que llevó a un cambio radical en el tema sobre todo del uso de renovables, pero no solamente en eso. Y queremos hacer lo mismo con la política industrial. Queremos avanzar hacia un futuro distinto, mejor en el tema de política industrial. Y a mí me gustaría hablar sobre todo, más que de cosas concretas, aunque voy a poner algunos ejemplos concretos, de metodología, de la metodología que estamos siguiendo para esto. Y lo primero que quiero comentar es, cuando uno hace política industrial,
hay algo que es complicado para un político, y es que lo que uno está haciendo, si lo hace bien, va a tener consecuencias, con suerte, en el mediano plazo. De eso se trata una política. Las políticas no se pueden hacer para mañana. El que le diga que una política está funcionando al otro día, le está mintiendo. Los procesos llevan su tiempo. Entonces es muy importante, cuando uno planifica una política industrial, tener la valentía de pensarla por lo menos a 10 años. Y nosotros lo que hemos aplicado es una metodología de back planning, digamos, de planeamiento hacia atrás. Corea es uno de los países más conocidos por ese tipo de metodología. ¿Y qué quiere decir esto? Empezamos preguntándonos qué queremos ser dentro de 10 años, ¿sí?, para empezar a trabajar mañana. Eso lo hemos aplicado en una cantidad de rubros, ¿sí? Lo hemos aplicado en general en el sistema de transformación productiva y competitividad, que lo voy a comentar luego, y en particular lo hemos aplicado en algunas de las cadenas. Entonces, antes de eso hay que preguntarse, o para empezar ese proceso, para entender qué quiero ser dentro de 10 años, tengo que entender qué es lo que va a suceder con certeza de aquí a 10 años. Con tanta certeza como la puede tener uno cuando está prediciendo el futuro, ¿no? Como siempre dice, las predicciones son difíciles, sobre todo cuando se trata de futuro. La pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿qué va a suceder con certeza? Bueno, hay algunas cosas que se han hablado aquí, y por eso esta conferencia es más que bienvenida en esto, porque esto es un camino de la sociedad uruguaya, no es un camino del Ministerio de Industria o de este Poder Ejecutivo, es un camino de la sociedad uruguaya, pero que uno está haciendo una política industrial porque ese es su rol. ¿Qué cosas van a suceder con certeza? Bueno, yo diría, no vale porque me está diciendo que se me terminó el tiempo, pero era del anterior. Yo diría que hay algunas cosas que podemos afirmar que van a suceder con certeza porque ya están sucediendo. Inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero es una cosa que está sucediendo. Nuestras capacidades predictivas y de análisis de datos han crecido enormemente. Tenemos que tener en cuenta eso como parte de la realidad. Podemos hacer análisis de datos, podemos procesar datos a escalas nunca antes vistas. ¿Esto quiere decir que es un descubrimiento de esta década? No, esto viene funcionando desde que existe la computación, hace como 70 años, pero el crecimiento ha sido constante y sostenido, y la incorporación de Internet elevó esa curva. La segunda característica que probablemente sea inevitable del futuro y que tenemos que tener en cuenta es Internet. Internet como mediadora de todas las actividades que hagamos. Probablemente dentro de 10 años ninguna actividad que no esté mediada por Internet va a tener demasiado sentido de actividad productiva, estamos hablando, aunque aplican muchas otras más. Esto es un dato de la realidad, una cosa que ya está sucediendo en un montón de servicios. Fíjense que hay una tercera característica vinculada con esta, que es el vínculo entre el mundo digital y el mundo analógico. Este año pasó una cosa muy interesante en la lista de las marcas más relevantes en el mundo. En el último cambio grande había sido en el 2006, en el liderazgo, cuando Google, que es una compañía digital, pero cuyo eje de negocio es la publicidad, ¿sí?, sustituyó a Microsoft. Una empresa de tecnología pura era sustituida en el primer lugar por una empresa de tecnología aplicada al mundo digital. Y en los siguientes años ese número 1 se vio moviéndose entre Google y Apple. Este año el nuevo líder de las marcas más reconocidas es Amazon. Y Amazon es una empresa cuya principal característica es aplicar tecnologías digitales y vincularlas con el mundo real. Con el mundo analógico, el mundo digital también es real, el mundo analógico, digamos. Y otros aspectos también van a indicar esas marcas, no quiero entrar en detalles, biotecnología, economía circular, hay un montón de cosas. Pero hay algo muy importante en esto, y es que estos temas, de los que tanto hemos hablado, como inteligencia artificial, esto del vínculo entre el mundo digital y analógico, se ha hablado mucho de IoT en esto. A mí me gusta provocar un poco y decir que al final del día IoT son aparatitos conectados a Internet, si no los aplicamos a un problema concreto.
Lo importante es, y es la característica fundamental de las empresas exitosas, por lo menos en la visión que estamos construyendo nosotros de política, es una empresa va a ser exitosa si va a saber aplicar todo este tipo de tecnologías que se han desarrollado a problemas concretos. Y me viene bárbaro los ejemplos que dio Marta en su presentación, porque se tratan esencialmente de eso, de una empresa que tiene desafíos y que además los resuelve usando este tipo de tecnologías. Y no solo eso, no solo hay un desafío en incorporar este tipo de tecnologías para mejorar lo que se hace, sino para descubrir nuevos modelos de negocio. Y ahí también hay un partido muy grande a jugar. Eso es lo que seguramente suponemos que se van a hacer a 10 años. El segundo paso es preguntarnos cómo se van a hacer esos cambios. Y ahí hay algunas características claras o indicaciones claras. Se van a dar rápido. Los procesos se están dando mucho más rápido, los cambios se están dando mucho más rápidamente que antes. Segundo, se van a dar en entornos abiertos y de colaboración. El modelo ese de cada empresa haciendo lo suyo, cerradita en su mundo, no es el que está haciendo avanzar a los sectores más innovadores. Las empresas, las grandes empresas de tecnología, las que más crecen, abren mucho su tecnología. ¿Para qué? Para obtener más recursos en su desarrollo. ¿Eso quiere decir que revelan su secreto de negocio? No. A Google no le pidan que les diga cómo funciona su buscador, pero la tecnología que utilizan para construir la abren para que otros la puedan utilizar y para poder generar recursos. Y la tercera característica fundamental de nuestro punto de vista es de ida y vuelta entre academia e industria. El vínculo academia-industria tiene que ser mucho más fluido, o es mucho más fluido en los sectores exitosos que tradicionalmente. El modelo aquel de la academia formaba y la industria al tiempo lo aprovecha, no corre más, es un ida y vuelta. Entonces, hay que tener en cuenta esos procesos. Y ahí, cuando entendemos un poco o tenemos un diagnóstico de lo que sucede, por eso yo decía que esto es un tema más bien de metodología, nos preguntamos dónde queremos estar. Y eso lo hemos hecho en Uruguay pensando por sectores. Y si ustedes entran a la página web Transforma Uruguay, al Sistema Nacional de Competitividad, de Transformación Productiva y Competitividad, van a ver que ciertos sectores están siendo priorizados y en cada uno de ellos se hace la misma pregunta: ¿dónde queremos estar dentro de 10 años? Eso va a depender de las características que tenemos hoy, de nuestro diagnóstico del futuro y de lo que queremos llegar. Esos sectores son ciencia de datos, diseño, industrias creativas, en algunos sectores más concretos, más sectoriales concretos, como la industria forestal madera o farmacéutica, en temas que no se consideran en un sentido estricto industriales, como el turismo o los servicios globales, pero que también apuntan a ese desarrollo. Y la última pregunta que tenemos que hacernos es, antes de saber qué hacer, tenemos que preguntarnos qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde estamos parados para ver hacia dónde ir? Bueno, tenemos una infraestructura digital y de telecomunicaciones que nos permite ser el país número 19 en el mundo en preparación tecnológica para el cambio, según el índice de Cisco que se mostraba en la mesa anterior. A través de la tecnología de fibra óptica en todo el país, de un cable submarino que nos conecta a Internet directamente, un data center propio, de avances en educación. También se mencionaba en la presentación anterior el caso de Ceibal, que no solo ha ido mucho más allá de una computadora por niño y ahora está dedicándose a enseñar a enseñar robótica y programación de placas en niños, entre otras iniciativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siguiendo con esta metodología, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que nosotros empezamos por hacer es coordinar la institucionalidad que tenemos. Porque como se ha dicho muchas veces en muchas charlas acá, las soluciones a los problemas parecen ser siempre multidisciplinarias. No es solo con tecnología que se resuelven los problemas, sino con tecnología aplicadas a un problema. Y cuando yo aplico tecnología a un problema, necesito a los expertos del problema. Marta, cuando presenta su solución para la refinería, seguro, o con Alur, seguro que va a hablar con los especialistas de la fábrica. No va a traer a un informático a que le resuelva los problemas. Entonces, a nivel de gobierno pasa lo mismo. Nosotros tenemos que buscar una colaboración y entonces ahí es donde surge Transforma Uruguay, el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad,
que cuando se aprobó en el Parlamento hubo quien dijo esto es más burocracia. Yo creo que es el gran cambio que se produjo en este periodo de gobierno desde el punto de vista productivo en Uruguay. Pero como decía al principio, las políticas industriales se empiezan a ver a los 5 o 6 años. Yo creo que lo es. ¿Y qué es? Bueno, es aproximarse a todos los problemas y desafíos que tiene el país con una perspectiva hacia adelante desde varios lados, pensando en la expansión de actividades innovadoras con mayor valor agregado y conocimiento, generando capacidades locales, internacionalizando, buscando nuevas actividades y buscando inversiones con derrames. Eso con el objetivo último de generar empleo. Pero eso, si ustedes van a la página de Transforma Uruguay, eso está escrito y no es solo una declaración de intenciones, sino un conjunto de proyectos. Se van a sorprender de la cantidad de proyectos que hay ahí, que permiten hacer un seguimiento de cómo vamos. Y en particular hemos definido algunas hojas de ruta particulares donde también hay, para ciertos sectores, caminos a seguir con proyectos concretos. Proyectos que van desde la educación, por ejemplo, de qué es lo que hay que apuntar a formar, a el desarrollo empresarial o aspectos como la regulación. Cada uno de esos sectores también tiene su hoja de ruta. Y ustedes dirán, o a mí me gustaría agregar, más que ustedes dirán, ¿cuál es la clave? Bueno, yo creo que la clave, y lo decía en una charla que daba la semana pasada, capaz que alguno estaba por ahí, la clave es la innovación, la inversión en investigación y desarrollo. No es posible pensar en un futuro de este tipo como el que estamos planteando con los niveles de inversión en I+D que tenemos hoy. Y acá nos cae el sayo a todos. Le cae el sayo a la inversión pública, pero también a la inversión privada. Tenemos que ser más innovadores. Uruguay tiene un 0,36% de inversión en el PBI, del PBI en innovación y desarrollo contra 2,8% de los Estados Unidos. Pero a nivel privado, además, es un 0,09% del PBI, lo cual es más bajo que el de Argentina y Chile, que son mucho más bajos que la Organización de Países Europeos. Entonces, si nos queremos parecer a los países desarrollados, tenemos que apostar a la I+D como los países desarrollados. Se habla mucho de Nueva Zelanda como modelo para Uruguay. Bueno, Nueva Zelanda invierte, si no me equivoco, 5 veces más que Uruguay en inversión y desarrollo. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho ante este diagnóstico de que lo que necesitamos es I+D y que es uno de los aspectos que están determinados? Bueno, se modificó el decreto de la Ley de Inversiones para dar mayor impulso a la aplicación de nuevas tecnologías en sectores productivos nacional. Se aprobó hace poco en el Parlamento por unanimidad una ley de incentivo a la investigación y desarrollo en Uruguay que da un crédito fiscal de hasta 35% de los gastos de I+D que hacen las empresas y llega a un 45% si se hace en alianza con universidades. Se está trabajando en proyectos de compras públicas para la innovación, para que las empresas públicas, tradicional motor de desarrollo en el Uruguay, puedan empujar algunos proyectos como parte de los que planteaba Marta, por ejemplo, en temas de hidrógeno, permitiendo que proveedores privados puedan apostar a proyectos innovadores en las empresas públicas. Se han definido hojas de ruta, como les decía, se ha creado un fondo sectorial de investigación a partir de datos. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, nosotros ya estamos en el 4º año de un fondo que apuesta a la investigación en datos en Uruguay y hoy tenemos más de 50 proyectos presentados en cada convocatoria. Fomentamos actividades transversales como el diseño, la electrónica, la biotecnología y la economía circular. Tenemos un montón de proyectos de economía circular trabajándose. Financiamos inversión en tecnología a través de los fondos que tenemos. Hemos consolidado la enseñanza tecnológica a través de la Universidad Tecnológica, a través de la UDELAR, a través de la UTU. Todo un montón de herramientas que ya les digo, y algunos proyectos que están en vía. Tenemos un proyecto comenzando para innovación dentro de las empresas públicas y otro montón de proyectos que ya les digo, los pueden encontrar en la página de Transforma Uruguay. Y eso está haciendo que aparezcan algunas industrias ya en Uruguay de ese tipo. Hoy tenemos empresas de alimentos que están optimizando, para dar algunos ejemplos, la organización y la automatización de procesos, incluyendo Internet de las Cosas, análisis de datos e inteligencia artificial.
En los sectores lácteos, farmacéutico también se está digitalizando y gestionando el proceso utilizando automatización. Se hace monitoreo inteligente del ciclo de vida de los plantines de eucaliptus, sistemas de riegos autónomos en silvicultura, invernaderos autónomos, depósitos logísticos robotizados. Es decir, ya hay ejemplos de proyectos que se están empezando a implementar en la cadena y estos son solo algunos ejemplos. Como decía Mariano, a mí me parece que plantear 3 o 4 ejemplos no quiere decir que esté siendo exitosa la política. Lo que está diciendo es que están empezando a seguir cosas y tenemos que lograr que esto se masifique. El desafío de lograrlo es enorme, el desafío de llegar a las pymes es muy grande, tenemos proyectos específicos que juntan la digitalización con la incorporación de, las pymes, de la innovación en las pymes, que también van en esa dirección. Y me quisiera hacer un comentario sobre el tema de la integración regional. Creo que esto también da una oportunidad enorme de integración. Porque cuando uno está pensando en proyectos que son a mediano plazo, es más fácil la integración. ¿Por qué? Porque son todos intereses comunes, digamos. No tenemos la competencia interna que muchas veces tranca las cosas. No debería, pero así sucede. Cuando se están presentando proyectos como el software, como planteaba el viceministro de Paraguay, cuando estamos hablando de desarrollo del software, podemos plantearlo perfectamente como un desarrollo regional. No hay una competencia de yo te saco a vos acá. Es decir, es beneficios genéricos. Creo que el desafío o uno de los objetivos de la región debería ser avanzar en este tipo de políticas conjuntas y así como dentro del sistema de competitividad apostamos a la colaboración público-privada, a la interacción con los diferentes actores del sector privado, creo que a nivel regional también tenemos que apostar hacia los intercambios detrás de intereses comunes. Muchas gracias. 8 segundos. ¿Cuál es el concepto, primero muchas gracias, cuál es el concepto comparativo en materia de competitividad que puede hacer el Ministerio respecto de 2 variables? Los costos internos o el costo Uruguay frente al costo Paraguay, Argentina, Brasil y el ambiente laboral en materia de relacionamiento. Son las 2 primeras cosas que me pregunta cualquier persona que te preguntan a ti seguramente, cuánto impuestos pagamos y cómo nos llevamos con... Es decir, cuál es, digamos, la apreciación que tienes tú del ambiente, digamos, regional en materia de esos 2 aspectos. Desde el punto de vista logístico, nosotros estamos trabajando en mejorar se me siguen retirando los comensales porque el barco está saliendo muy temprano. Desde el punto de vista logístico, nosotros estamos trabajando en temas, estamos trabajando, por ejemplo, junto con la Unión de Exportadores, en ajustar los temas logísticos, intentando permitir mejoras en la competitividad en ese sentido. También hay variables con las que tenemos que jugar y por eso tenemos que desarrollar una industria adaptada a las variables que tenemos en el país. Respecto al ambiente laboral, mire, está muy de moda plantear el ambiente laboral en Uruguay como una guerra entre partes. Yo no comparto esa visión, no la comparto. Nosotros, en este tipo de temas, por ejemplo, en Transforma Uruguay hay un consejo consultivo empresarial donde está la Unión de Exportadores, la Cámara de Industria, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, el PIT-CNT, diferentes actores del gobierno, y donde estamos encarando temas a futuro, temas como lo que hemos estado hablando aquí. El diálogo y esa es en general la norma en Uruguay, muy fluido. Más allá de diferencias que existen puntuales, desde el punto de vista de la proyección, yo creo que hay una visión conjunta que permite trabajar hacia adelante y pensar en este tipo de posibilidades. ¿Y cree que eso está extendido en el gobierno? ¿Cómo, perdón? ¿Eso está extendido, esa visión suya? Sí, está extendida, sí. Sí. El sistema de competitividad, por ejemplo, incluye a, si no me equivoco, 7 ministerios. Y en esas reuniones hablamos entre todos los ministerios. Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, está faltando algún, Ministerio de Turismo. Bien. Le agradecemos mucho, ministro de Industria. Muchas gracias a ti. Lo despedimos con un aplauso.
Y después de esta disertación, y después de 4 disertaciones de lujo, damos por finalizado este bloque. Y le agradecemos por las distintas visiones que nos dieron sobre el futuro de la industria. Ahora se viene el cierre del evento y una firma de lujo, así que le damos paso a Humberto de Varga, que va a continuar con esta ceremonia. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, doctor Abreu. Por supuesto, están también siendo, obviamente, premiados para que tengan un presente que simplemente recuerde el pasaje por este encuentro, los destacados conferencistas que hemos tenido, y pasaré inmediatamente a leerles el texto de este acuerdo de cooperación iberoamericana empresarial que han firmado todas las cámaras y asociaciones participantes. Yo les voy a pedir que a medida que yo voy leyendo y nombrando las instituciones, les invito a subir al estrado a los presidentes y o representantes de las mismas que nos acompañan en este momento, para que ellos, en definitiva, junto a quienes van a estar firmando este acuerdo, el doctor Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME, y el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Jorge Abuchalja, bueno, tengan también la representación más amplia de este acuerdo de cooperación iberoamericano empresarial en Montevideo, a los 21 días del mes de junio de 2019. Por una parte, ADM, Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Cámara de Industrias, Cámara de la Construcción, Academia Nacional de Economía, Asociación de Despachantes de Aduana, Asociación de Escribanos del Uruguay, Asociación de Ingenieros del Uruguay, Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, Asociación Rural del Uruguay, Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, Cámara de la Construcción, Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Unión de Exportadores, Uruguay 21, conjuntamente con las cámaras internacionales, Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad, Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, Cámara de Comercio Latina Estados Unidos, Uruguayan American Chamber of Commerce, USA, Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya, Club de Ejecutivos de Paraguay, Asociación Dirigentes de Empresa y la Confederación de la Mediana Empresa, CAME, representadas en este acto, celebran el siguiente acuerdo de cooperación que se regirá por las siguientes cláusulas. Primero, antecedentes. ADM, conjuntamente con las instituciones anteriormente mencionadas, se encuentran abocadas a un evento de carácter internacional denominado Primer Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial, que permita establecer recomendaciones y guías de acción de cómo enfrentar los desafíos que presenta el siglo XXI sobre la base de 4 ejes temáticos: economía, inversiones, comercio y tecnología. Para el cumplimiento de dichos objetivos es que se hace necesaria la firma del presente acuerdo de cooperación. Segundo, objeto. El presente acuerdo tiene por principal finalidad aunar los esfuerzos de las instituciones involucradas para el fortalecimiento de negocios entre sí y con el resto de los países donde existan asociaciones homónimas. Para ello, mantendrán su total independencia para actuar por sí solas, no siendo escollo la firma de este acuerdo de cooperación para su libertad de asociarse a colectivos afines con su razón de ser. Tercero, cometidos de las partes. Las partes consideran de interés común el desarrollo del comercio internacional en un contexto de cambios tecnológicos permanentes que exigen un análisis continuo, por lo que con estos valores cooperarán y colaborarán entre ellas. Cuarto, plazo. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción y tendrá duración de 1 año, renovándose automáticamente por el mismo periodo, a menos que cualquiera de las partes, con una antelación de 90 días a la finalización,
comunique su voluntad en contrario. Para constancia, se han suscrito 2 ejemplares del mismo tenor para cada parte en el lugar y fechas precedentemente indicados. Convocamos a estampar la firma entonces, hecho que ha acontecido, y vamos a pedirle la palabra, obviamente, al doctor Gerardo Díaz Beltrán y al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja. Pero previamente permítanme decir que ADM quiere testimoniar y agradecer el apoyo y la colaboración para llevar adelante este encuentro a todas estas instituciones tan prestigiosas de nuestro país, y por ello hace entrega de esta placa recordatoria de la primera edición del Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial. Una vez realizada la entrega entonces de este presente, de esta placa conmemorativa, a todos y cada uno de quienes han participado de forma tan importante en el desarrollo, en la iniciativa, en la creación y en la concreción de este evento, vamos a invitar a hacer uso de la palabra en representación de todas las cámaras y asociaciones al presidente de la Cámara de Industrias, al señor, en primer término, Gabriel Murara. Bueno, buenas tardes para todos, autoridades nacionales, representantes de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones nacionales, directores de la Asociación de Dirigentes de Marketing, señores empresarios, señores de los medios de difusión, amigos todos. Es un verdadero placer para la Cámara de Industria y para los empresarios y un honor para mí acompañar con algunas palabras este cierre del primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial, cuyo apelativo, enfrentando desafíos en el nuevo mundo, nos provoca pensar en varios frentes. Estamos en un encuentro de empresarios y nosotros, como representamos a una organización de empresarios con 120 años de vida, nos sentimos muy a gusto en este evento. Organizaciones empresariales que tienen un profundo compromiso con el desarrollo de nuestro país, asumiendo la tarea de promover la discusión democrática de aquellos aspectos sustantivos para el desarrollo de la economía y de nuestra sociedad, a nivel nacional e internacional. Encuentro por demás significativo el trabajar sobre aspectos relativos al desarrollo de nuestros mercados, de nuestras relaciones comerciales, de nuestra sustentabilidad en general, en esta época de altísimo dinamismo que nos ha tocado transitar. Por ello queremos destacar las virtudes de la pertenencia a estas organizaciones empresariales, que entendemos vitales para el desarrollo sostenible de las empresas en estos tiempos al asociativismo. Es muy poco lo que podemos hacer solos, es muy limitado el impacto de nuestras acciones si no formamos parte de un entramado empresarial organizado que haga que nuestros logros sean relevantes para las empresas que representamos. En ese marco, acabamos de llegar de la Conferencia Internacional de Trabajo, donde la acción de los empresarios, luego de 10 años de trabajo consistente, logró que la OIT instara al gobierno de nuestro país a enviar dentro de unos meses una iniciativa parlamentaria para que se corrijan aquellos puntos de la Ley de Negociación Colectiva que la propia organización indicó que debían ser corregidos a la luz de los convenios internacionales suscritos por nuestro país. Esta medida, por la cual trabajamos tanto, no busca otra cosa que darle certeza jurídica a todo aquel que quiere invertir en nuestro país y podamos entonces conseguir que la legislación laboral no sea un elemento distorsivo, ni para las inversiones ni para el empleo. Espero que lo podamos conseguir. Pero esta situación se logró gracias a que durante 10 años nuestras organizaciones empresariales trabajaran juntas, con un objetivo común, con una visión compartida, y ese, amigos, es el único camino viable para tener un desarrollo que ponga a nuestro país definitivamente en la senda del crecimiento sostenido.
No debemos esperar solamente que los contextos internacionales sean propicios. Debemos construir los entornos más beneficiosos para nuestras empresas, nuestros empresarios y nuestros trabajadores. Las asociaciones empresariales tienen un rol destacado a cumplir como integrantes de la sociedad para mejorar el ambiente de negocios en el que actúan las empresas y para contribuir con sus propuestas al desarrollo nacional. Por ello, debemos constituirnos en agentes de cambio y desarrollo, buscando estar a la vanguardia de los grandes temas nacionales, siendo portavoz de nuestros sectores, consulta obligada del gobierno de turno y referente de todos los empresarios del país. Nuestro rol es construir, juntar, marcar sendas, existir con el propósito de colaborar con la sociedad en la construcción de condiciones adecuadas para el desarrollo de más y mejores empresas que redunden en mayor bienestar y calidad de vida para todos nuestros compatriotas. Por ello queremos felicitar a la Asociación de Dirigentes de Marketing por este tipo de iniciativas, por un evento de gran nivel desde todo punto de vista, que contó con panelistas por demás provocadores y conocedores de esta realidad que traté meramente de detallar. Gracias entonces por permitir dirigirme en este cierre y les auguro muchos más encuentros de esta naturaleza en el futuro. Muchas gracias y buenas noches para todos. Bueno, lo llevamos. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al presidente de CAME, doctor Gerardo Díaz Beltrán. Buenas tardes. Estamos culminando la segunda jornada de, diría yo, este primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial, que a nosotros como coorganizadores, aceptando la invitación de los amigos de ADM, nos llena absolutamente de orgullo de haber participado y de haber sido coorganizador de un evento de esta magnitud. Quiero agradecerle especialmente y en nombre del amigo Jorge Abuchalja absolutamente a todos los integrantes de ADM, a cada uno de ustedes, a todos los organizadores y un agradecimiento muy especial absolutamente a todos el sector empresario que estuvo acompañando, porque sin el acompañamiento de ustedes, obviamente, estos eventos no se pueden hacer. Gracias a los expositores, gracias al nivel que han mantenido, gracias al debate que nos hemos dado, indudablemente es el primero y vamos a seguir trabajando mancomunadamente con ADM para llevar adelante muchos encuentros como este. Jorge, realmente cuando hablábamos del evento, cuando nos fueron ustedes a visitar a Buenos Aires, que estábamos empezando a visualizar la posibilidad de participar con ustedes, quiero decirles que hemos tomado el camino correcto, nos sentimos orgullosos de compartir este evento con una entidad tan prestigiosa, tan reconocida y que indudablemente con todo lo que se ha llevado adelante en esta jornada quedó plasmada perfectamente la voluntad, la vocación y la necesidad de que nos juntemos y que trabajemos en pos de nuestra región. Realmente muchas gracias a todos, gracias a mi colega que me acompañaron de CAME, señor Ricardo Diab, al señor Lopetegui, y estoy absolutamente convencido que esto va a servir y va a ser el puntapié inicial para que este tipo de eventos lo vayamos replicando en distintos lugares de la región y sin lugar a dudas, con más temprano que tarde, vamos a conseguir el objetivo que tenemos. Así que gracias por la presencia y gracias nuevamente. Siempre es lindo visitar esta hermosa República Hermana de Uruguay y poder compartir eventos de esta naturaleza con ustedes. Muchas gracias a todos. Y finalmente, invitamos ahora para el cierre a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, el doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias.
yo diría, gracias a tanta gente que ha colaborado para que este evento sea posible. ¿Por qué es importante hacer este encuentro? Primer encuentro iberoamericano. Es importante porque el empresariado nacional, el empresariado iberoamericano, tiene que mancomunarse para participar en los destinos de nuestros pueblos. Por mucho tiempo hemos trabajado aisladamente. Hace más de 20 años se intenta hacer un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por mucho tiempo intentamos vincularnos a otros países. Por mucho tiempo hemos quedado perdidos de Argentina. Recuerden cuando se cortó el puente. Recuerden en la historia, también con el presidente de entonces, Perón, Uruguay quedó peleado con sus vecinos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Lo que vemos es que tenemos que intervenir más. Lo que vemos es que tenemos que sacarle el jugo a nuestras vidas. Lo que vemos es que tenemos que aplicar todo el dinamismo, toda la actitud positiva que tenemos adentro y a veces quedamos dormidos. Lo que tenemos que terminar es con el pero. No hay más pero. Tenemos que terminar con jugar al empate. Tenemos que jugar a ganadores. Somos ganadores. Y eso se demuestra tomando el riesgo para organizar un evento de esta magnitud. Pero esto no se hace solamente con voluntad, se hace con planificación. Por tanto, a todos los funcionarios de la asociación, gracias. Muy buen trabajo, la verdad que sí, sin descansar, de mañana, de tarde y de noche. Gracias Alfredo, gracias Milton, muy buen trabajo. Hemos trabajado, hemos corrido, hemos caminado. Gracias, doctor Sergio Abreu. Gracias. Gracias, contador Enrique Iglesias, por ayudarnos y recibirnos en su casa tantas mañanas, tantas tardes y tantas noches. Gracias al canciller Rodolfo Nin Noboa, que también consultamos para hacer este evento, y al presidente de la República, en lo personal, que lo vio como muy importante. Gracias, señor presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, querido amigo. Gracias, Ricardo Diab, y a todos los miembros por haber hecho una alianza con nosotros y proyectarnos en este camino que hoy culminamos. Gracias, queridos presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país. Qué importante estar juntos, qué importante abrazarnos. Gracias a todos ustedes, a los conferencistas magistrales, realmente magistrales, y a mis compañeros del Consejo Directivo, por supuesto, las máximas gracias. Y no me olvido de ti, Leo, no me olvido de ti. Hace 2 años queríamos caminar por este camino, pues acá llegamos. Así que yo lo que les digo, cerramos satisfechos, aprendimos muchísimo, somos protagonistas de la 5ª generación, somos protagonistas del 4.0, somos protagonistas de nuestra vida. ¡Qué maravilla! Lo que hemos hecho. Gracias a todos ustedes, señores, a pasar un buen fin de semana, tarea cumplida, y si el presidente de CAME me permite, el próximo año nos vemos en la Argentina, que tomaron el 2º encuentro iberoamericano, y el 3er año nos vamos a ver en Miami, porque el doctor Silvio Righetti, presidente, y el doctor Miguel Mato asumieron esa responsabilidad,
Y en el próximo año nos iremos a Asunción de la mano del ingeniero Llamosas. Así que gracias a todos y felicidades. Amigas y amigos, antes del cierre, simplemente un regalo más. Ustedes sabían que entre los sponsors del evento se encontraba World of America, que va a regalar un dispositivo tecnológico para el hogar y se lo va a llevar, vamos a dar el nombre, Rafael Pereira, representante de Microsoft. Rafael Pereira, representante de Microsoft, se lleva el dispositivo tecnológico para el hogar, gentileza de World of America. Lo dicho por el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, el doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en la segunda edición Argentina 2020. Buenas tardes.